Esta no es la perspectiva de todos los psicoanalistas. Lo que pasa es que el significante solo, sin significado, es creo que impensable. No estoy de acuerdo. Porque no soportamos ni el sinsentido ni ese silencio de esos significantes, porque hablan pero no nos dicen nada, entonces necesitamos que nos digan algo. Y ahí es cuando nos inventamos a Dios. Si un significante puede querer decir cualquier cosa, pues yo puedo llegar a forzar la cosa para convencerme de eso. Es la compulsión a metaforizar, Sí. que es otra manera de decir la compulsión a mentir. Psicoanálisis para no todos. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Psicoanálisis para no todos. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que teníamos pendiente, que le insistí mucho a Juan David para que lo hiciéramos, porque fue un tema un poco complejo, pero esencial para pensar el psicoanálisis y que viene en continuidad con lo que estábamos hablando la vez anterior con Pipe, con Felipe Cañaveral. Para quienes no lo han visto, el episodio anterior fue sobre las palabras y la realidad, cómo las palabras construyen realidad, que es un tema que nos compete mucho como psicoanalistas o a todo el que le interese el psicoanálisis, porque finalmente el psicoanálisis es una práctica de las palabras, pues uno va, habla y se supone que eso tiene efectos. Y particularmente nosotros que hemos pues, seguido la orientación lacaniana, hemos leído a Lacan, Lacan insiste mucho en el tema de las palabras y por eso es importante, creo, dedicarle un rato a hablar de qué es eso, ¿cierto? ¿Qué es el lenguaje que implica que una persona vaya, hable de sus cosas y cómo eso puede llegar a tener efectos a todos los niveles? No solamente para tomar decisiones, para quizás sentirse mejor con su vida, sino que incluso a nivel del cuerpo, ¿cierto? A nivel de que se puedan eh, mejorar asuntos de lo físico, de lo orgánico, que vamos a hablar eso cómo se entrecruza. Entonces vamos a hablar hoy un poco sobre eso, sobre qué es el lenguaje, qué lugar tiene el lenguaje en psicoanálisis, cómo se entiende, y particularmente quisiera que comenzáramos desde una de las frases más reconocidas de Lacan, y es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Más que teorizar, creo que sería bueno arrancar viendo eso qué consecuencias tiene, porque el inconsciente muchas veces cuando se lee a Freud se puede pensar que es una cosa muy instintiva, como una cosa medio animal, que la cultura trata de mantener afuera. Lacan fue muy crítico con esa postura hasta formular eso, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que no es una cuestión de los instintos, y quisiera que arrancáramos entonces pensando en la clínica, en lo práctico, en lo que hacemos día a día, qué consecuencias tiene pensar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Para vos eso cómo funciona. A ver, yo lo pienso del lado de cómo eso puede implicar una escucha muy detallada de las palabras que utiliza el paciente, ¿cierto? Del orden en el que aparecen esas palabras, de esas palabras también que logran enunciar, que logran decir y que no dicen también. Pienso que una de las formas en las que esa fórmula de Lacan del inconsciente estructurado como un lenguaje se puede palpar es quizás en las formaciones del inconsciente. Para quienes no tengan en cuenta ese dato, pues Freud las plantea como los chistes, los sueños, las ocurrencias espontáneas, los lapsus y los actos fallidos. Los olvidos. Los olvidos también, es otra de las... Se me había olvidado el olvido. Entonces, eh, creo que esas formaciones del inconsciente nos muestran cuando se invita al sujeto a hablar sobre algo que ocurre ahí en el escenario del análisis, por ejemplo, un lapsus, y muestran que evidentemente hay una suerte de lógica de unas leyes que parecieran haber coordinado la emergencia de ese
lapsus y no de otro. Para quienes estén igualmente perdidos con el asunto de qué es un lapsus, es una equivocación al hablar, es una equivocación al escribir, pero que Freud parte, digamos, del concepto de determinismo psíquico. ¿Qué significa eso? Que no nos equivocamos porque sí, que no se nos olvidan las cosas porque sí. Es decir, fácilmente podríamos hacer en el escenario un análisis porque a Juan David se le olvidó el olvido cuando hablaba de las formaciones del inconsciente, y si yo empezara a hablar de eso, en algún punto podríamos ver que eso tiene algún sentido para ese sujeto. Entonces, de entrada yo pensaría eso, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, quiere decir que está regido por unas leyes que quizás el sujeto no entiende, pero que lo habitan, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a entrar como a un campo muy interesante porque vamos a plantearla de una vez en una conversación off the record que tuve con David. Llegábamos como a una conclusión como muy interesante, y es que el lenguaje se ha pensado o uno lo asociaría en los tres registros de Lacan, de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Uno inmediatamente diría es lo simbólico. Nosotros hemos desarrollado como una conversación que nos ha llevado a considerar que se trata de un real, de que el lenguaje no es simbólico, sino que el lenguaje es real. ¿Y eso qué consecuencias tendría? El hecho de que justamente no depende del discurso, no depende de la cultura, sino que hay unas leyes que nos rigen como seres hablantes y que operan en nosotros, querámoslo o no. Es decir, uno no tiene que saber en qué consiste ni la condensación ni el desplazamiento y sus equivalentes en la teoría lacaniana, que serían la metáfora y la metonimia. Uno no tiene que saber eso para que su inconsciente produzca o haga formaciones a través de ese mecanismo, de la metáfora y de la metonimia. Entonces, el hecho de que eso de algún modo vaya más allá de nuestra voluntad o inclusive de nuestro saber, habla de que nosotros somos los que nos insertamos en un dispositivo del lenguaje que ya tiene unas preconfiguraciones y que va a permitir unas cosas sí y otras cosas no, ¿cierto? Entonces, ahí como para ir cerrando la idea, pensaría que una de las consecuencias es que toda toda palabra que el analizante dice en el espacio de la consulta debe ser tomada como parte de una cadena que va haciendo sentido para ese sujeto, y que yo propondría como una imagen. A uno en la vida lo van marcando muchas palabras. De hecho, ahí estoy pensando mucho en el capítulo 2 sobre el goce y los pliegues en el origami, ¿cierto? Como cada pliegue es un significante y uno lleva esos significantes. Hay algunos que pareciera que ordenaran algo, pero el sujeto cuando llega al análisis dice, yo no sé por qué, ¿cierto? Como si fuera un significante que todavía, aunque opera y ordena, no está esclarecido cuál es. Y seguramente en el ejercicio que has hecho te has encontrado con que a veces llega la revelación de una palabra, ¿cierto? Dicha por alguna persona significativa para ese sujeto, y eso logra ordenar algo de ese discurso. Entonces, eh, los síntomas, que son por lo general las causas que llevan a que un sujeto consulte con un analista, están estructuradas como un lenguaje. Y por ende, si están estructuradas como un lenguaje, son interpretables y se puede trabajar con ellas. Y creo que por la potencia de la pregunta,
que siquiera me la dijo antes de grabar, porque no me hubiera dejado Casi aquí, nunca lo hacemos. no me hubiera dejado aquí medio pálido. Yo te quiero hacer esa misma pregunta, como qué consecuencias tiene pensar eso, porque digamos algo ahí más, esta no es la perspectiva de todos los psicoanalistas, ¿cierto? Hay psicoanalistas que quizás vienen de una de formación de la escuela inglesa, en donde esto no es tan fundamental. Entonces, como en ese sentido es donde quizás se puede marcar como la diferencia entre el psicoanálisis lacaniano con otros, siendo que eso estaba en Freud, hay que aclarar. Pero bueno, ahí sí la pregunta, como para vos en el ejercicio de tu clínica, ¿eso qué consecuencias trae? Yo creería que eso hace la clínica más interesante y genera también unos retos en cuanto a uno no saber eso a dónde va a coger. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cuando uno, por ejemplo, no piensa la cuestión estructurada como un lenguaje, sino que la piensa desde el orden de los instintos, el instinto tiene, digámoslo así, pues como un poco Lacan como lo define, el instinto es un saber. Entonces los animales saben que necesitan y es el orden de la necesidad que se impone para su satisfacción. Pues el león come carne, se aparea con leonas, pues hay como ya una cantidad de objetos claramente predeterminados a los que hay que apuntar. Si uno trasladara eso a la clínica con seres humanos, con seres hablantes, entonces eso nos llevaría a pensar que hay unos objetos predeterminados a los cuales yo debo adaptar a la persona porque por algo no ha podido llegar a eso. Entonces, creo que ahí es donde, por ejemplo, se instalan dificultades a la hora de tratar, por ejemplo, la homosexualidad, ¿cierto? Si pensamos que el objeto ya está predeterminado, entonces el objeto de un hombre es la mujer, quizá lo que tendríamos que hacer es que el hombre se interese por una mujer o si tiene alguna dificultad para conseguir pareja, por lo que sea, que pueda resolver eso. Y lo que aparece es eso, pues una clínica de la relación sexual, de la armonía con el otro, de la armonía en el trabajo, de que entonces yo quiero la felicidad porque la felicidad es el objeto deseable y yo lo que tengo que apuntar con mi intervención es a qué detiene a la persona para ir a los objetos deseables. En cambio, pensar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje nos lleva primero a plantearnos, pues, ¿y qué es eso del lenguaje? ¿Eso qué quiere decir que está estructurado como un lenguaje? Porque entonces nos llevaría a pensar una cosa que ya hemos hablado acá en algún momento y es que si nuestro mundo se organiza es por palabras, por las etiquetas que vamos poniendo, por las relaciones entre esas etiquetas, porque nada quiere decir obligatoriamente algo, es decir, la palabra mueble quiere decir esto en lo que estamos sentados por una convención social, pero no hay nada que amarre obligatoriamente la palabra mueble con la cosa mueble. Entonces eso nos lleva a decir que una palabra no quiere decir nada y que si el inconsciente es de algún modo lo que nos organiza la realidad y lo que nos va a determinar los objetos, y esos objetos están estructurados a la manera de un lenguaje, no tiene por qué haber un objeto predeterminado. Yo tengo que hacer una investigación con cada sujeto que llega donde mí para saber cuáles son esos objetos y por qué no otros, a pesar de sí mismo, porque muchas veces las personas además están obviamente en este sistema que nos impone qué es lo que hay que querer, que más o menos entonces creció una familia que le dice, usted elija a un hombre con X y Y características, que sea bueno, que la respete, que la quiera, que tenga una profesión, y ella va y se fija en el malandro de la esquina que la golpea y sufre por su elección, pero no puede dejar de elegirlo, y la pregunta es, ¿usted por qué elige eso? ¿Qué amarre, ¿cierto? Y creo que por eso Lacan llega al punto de los nudos, cómo usted anudó algo de una significación a ese significante, que son ese tipo de personas, que hace que sea el objeto
de su elección, a pesar de que la conciencia le dice que eso no está bien, a pesar de que eso le trae sufrimiento, dolor, ¿cierto? Entonces eso nos lleva siempre a que cuando un sujeto está hablando de lo que sea, creo que siempre hay otra escena. Siempre cuando se habla de otra cosa. Hay una frase en un libro que vos me recomendaste, que es Libertad, de Jonathan Franzen, donde él dice algo como que finalmente siempre leemos, cuando estamos haciendo una lectura de un libro, lo que habla de nosotros. Y creo que eso es lo que está pasando ahí. Cuando un sujeto habla, y creo que además ahí es donde tiene sentido la asociación libre, si yo le digo a alguien, hábleme de lo que se le venga a la cabeza, esa persona no tiene por qué empezar a hablar de sí misma. De que, ay, me ha dolido mucho el abandono de mi papá, eso no tiene que ser lo que se le ocurra. Ah, no, en este momento se me ocurre que estuve en un partido de fútbol el fin de semana y que alguien en estos días dedicó toda una cita a hablar de la tristeza de que Medellín perdiera en diciembre, que yo lo entiendo. Creo que es no muy... fue duro. Para mí fue duro escucharlo. pero finalmente habló todo el tiempo de eso, de y por qué elegía el Medellín, y eso arrancó por otra cuestión de que en estos días estaba en algo y llegó alguien con una camiseta de Nacional y le dio mucho mal genio, y empezó a hablar de eso. Y finalmente lo que yo estoy haciendo es tratando de escuchar cuál es la otra escena, ¿cierto? Eso, ¿por qué marca a esta persona? Pues, ¿qué hace que haya dejado algo en él lo suficientemente fuerte para seguir hablando de eso? Y eso nos trasladaba a un escenario que tenía que ver con su padre, con ciertas exigencias, con un montón de cuestiones que eran otra escena que para el sujeto no son evidentes y que emergen ahí cuando uno sabe que el lenguaje siempre remite a otra cosa. Cuando uno va a un diccionario no encuentra imágenes de las cosas. La definición que aparece ahí son más palabras, y si yo no conozco una palabra tengo que ir a buscar y la definición son más palabras, y creo que un análisis es eso, ir de palabras en palabras, de palabras en palabras, hasta que algo se vaya modificando en ese orden de cómo el sujeto encadena las palabras. Vos hablaste de las formaciones del inconsciente y nos diste pues como un panorama de eso, cómo se va relacionando. ¿Qué lugar ocupan las formaciones en la clínica? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un lapsus, cuando alguien tiene un sueño? ¿Qué hace un psicoanalista con eso? No, eso yo creo que depende también mucho del estilo, Ajá. ¿cierto? Me parece, porque, no sé, pienso que a veces, y también como a veces, ¿sabes qué me parece? Que quienes quizás tienen algún acercamiento al psicoanálisis, como que ya saben, como, ay, tuve un lapsus y ellos mismos se lo sancionan. A mí me parece muy complicado cuando llega alguien que no tiene nada que ver con el psicoanálisis y entonces tiene un lapsus y uno, ¿qué hace con eso? ¿Cierto? Como se lo señala, no se lo señala, le explica que es un lapsus y entonces eso qué querría decir. Que eso además ya sería darle una orientación. O sea, cuando uno Sí, explica, ya de algún modo está sesgando para que pase lo que uno quiere que pase. claro, pero en cierta medida si uno confía en la teoría, pues también le apuntará en cierta medida a que no sabemos qué quiere decir eso, pero que por lo menos algo está diciendo, ¿cierto? Es complejo porque de todos modos, claro, podría llegar a ser un forzamiento en la interpretación y a querer conducir como que, entonces toda equivocación al hablar debe ser un lapsus porque así lo dijo Freud, Ujú. ¿cierto? Pero bueno, me parece que es un tema interesante porque de todos modos, pues uno ahí tiene que plegarse, digamos, como por lo menos a la sospecha de que tal vez eso pueda decir algo y uno lo plantea. Pero creo que particularmente más bien yo pensaría en este caso es como en los sueños y en los sueños cómo se va demostrando. Lacan por ahí tiene como una frase muy potente que es como el trauma es aquello que no cesa de no escribirse, ¿cierto?
que a propósito del lenguaje estaríamos pensando también que el inconsciente está también articulado a lo que se escribe, a lo que se ha escrito, en ese lugar un poco difuso, pero que a veces termina manifestándose en el cuerpo y que el cuerpo es más bien un efecto de una escritura por las experiencias que se han tenido y en esa vía como que uno ve que en los sueños eso que no cesa de no escribirse, es decir, que está desarticulado de la cadena significante de la conciencia del sujeto, vuelve y se le aparece, vuelve y se le aparece y por eso podemos explicar la recurrencia de sueños o la semejanza de sueños, que yo creo que muchos la hemos tenido, o en ciertos periodos por lo que estamos atravesando empezamos a tener una serie de sueños reiterativos en donde se repite algún tipo de acción y yo pensaría que justamente en la formación del inconsciente donde se ven los efectos del análisis es en los sueños, ¿cierto? Como a través de los sueños se genera un proceso de elaboración y no necesariamente, diría ahora que me escucho diciendo esto, que no necesariamente es en el proceso del análisis. Fíjate que también las experiencias de duelo que mucha gente reporta, cuando ese duelo está en elaboración y esa elaboración se va dando, es que en principio aquella muerte o la imagen de aquel difunto aparece de una manera terrorífica y en el sueño algo se va cuadrando para que esa imagen ya no sea terrorífica, sino que no, soñé una cosa muy rara. Vino y simplemente me sonrió y me dijo que me quería mucho. Entonces eso habla también de cómo el recurso del sueño tiene una tendencia también casi que curativa para el propio sujeto en esas elaboraciones. Entonces, pues pensaría esto con lo que estás diciendo, ¿cierto? Y también quería decir algo con lo que dijiste ahora, porque a mí lo que me pareció más complejo de la conversación con Pipe el episodio pasado fue que si uno considerara que entonces todo es discurso, que todo son palabras que crean entonces realidades, ¿dónde está lo real de lo que habla el psicoanálisis? Como aquello que más allá de todo lo que vos digas de eso, de todos modos sigue siendo un real inaprehensible y que se sigue apareciendo de ese modo. Hay una diferencia, yo creo, muy marcada frente a la psicología social o a la perspectiva que él nos trajo, y es que en el psicoanálisis ciertamente hay reales que no dependen del discurso, y creo que por eso es que nosotros llegábamos a plantear que el lenguaje es algo real, es decir, más allá de cada cultura, cómo se las arregla con el cuerpo o con ciertas lógicas de la sexualidad o del poder, termina viendo unas, unas lógicas del lenguaje que implican que su funcionamiento se da a partir de pares de oposición, ¿cierto? Eso es algo que Lacan, yo creo que lo dice en el seminario, no creo, pues digo no creo porque no creo que lo vaya a decir como él lo dice, pero lo dice en el seminario 11, particularmente cuando él toma a Levi-Strauss, este antropólogo estructuralista, y lo que hace Lacan es como decir, miren que él investigó muchas culturas y siempre lo que se encontraba era que todas las culturas tenían que partir de una base, y una base que era que, por ejemplo, en la naturaleza los significantes se manifiestan en pares de oposiciones. ¿Cómo podemos ver eso? Macho-hembra, sabemos pues que está también, Que hoy en día eso es todo un tema. sí, todo un tema, pero sol y luna, Noche y día, noche pues. y día, presencia y ausencia, calor o frío, y eso, dice Lacan ahí en el seminario 11, traza las coordenadas por las que toda estructuración de la cultura tendrá que pasar.
Entonces, eso hace que no todo sea deconstruible, porque es como si se llegara a un hueso. Y eso es para mí, por eso pensaría yo que el lenguaje tiene algo real, que se llega como a un hueso, a un punto donde puedes inventarte el mito o la religión que quieras, y finalmente está el día y la noche, finalmente está la presencia y la ausencia, finalmente está la diferencia orgánica sexuada, y con eso habrá que hacer, pero inevitablemente tendremos que contar con ese real y con esa forma de operación del lenguaje. Entonces el lenguaje, esto pues me parece que sería interesante como también escucharte ahí decir algo sobre esto, el lenguaje en sí es aportado por la naturaleza, está inscrito en la naturaleza, no es la naturaleza, pero está inscrito ahí. Y eso demarca una serie de, de especificidades con las que los animales, por ejemplo, logran hacer asociaciones de conducta. Entonces, ante el sonido de algún animal que se toma ese sonido como un significante y se ha asociado que ese sonido genera un peligro, entonces el animal responde con una huida, ¿cierto? Pero ahí el significante remite directamente al significado. Pero miren que eso es una cuestión estructural. ¿Qué dice Lacan frente a esto? Que en el ser hablante lo que pasa es que se pierde la equivalencia y un significante no remite a un significado específico, lo hará por efecto del discurso y porque varias personas, y ahí me parece que hay que ser Foucaultiano y decir, quien otorgue la verdad será quien ostente el poder y entonces este significante significará esto de acuerdo con lógicas del poder de cada cultura, pero en sí lo que genera la posibilidad de la cultura es justamente esa ruptura, esa división entre significante y significado, de tal modo que este significante ya puede significar cualquier cosa, ¿cierto? Que sería que realmente yo entiendo a veces más lo real del orden de no cualquier cosa. Porque es que a mí el que se puede significar cualquier cosa me parece mucho más cercano a toda la posibilidad de deconstrucción. Sí, pero fíjate que el significante igual insiste en su presencia, eso es lo real. Sí, sí, sí. A ver, lo que pasa es que el significante solo, sin significado, es creo que impensable. No, no, no estoy de acuerdo. Yo sabía que esto iba a pasar hoy. Porque es que un significante sin significado no creo que sea nada. Pero está, es que ese es el asunto. Es decir, me parece muy bello, yo creo que los poetas lo han logrado decir mejor. Pues las cosas en sí no significan nada. Pero no se puede decir cualquier cosa con ellas. A ver, es que con todo ese tema de Lacan utiliza otras frases, pues lo real es lo imposible, y me parece que lo imposible es que es lo imposible de decir. Sí, No cualquier cosa se puede decir en cualquier contexto, y además creo que eso sirve para entender por qué uno puede ser muy crítico, aunque haya gente que le funcione, con todas estas cosas de programación neurolingüística, de dígase todos los días, ay, yo como estoy de lindo, ay, yo como estoy de flaco, ay, yo voy a ganar, todas las cosas que la cultura promueve y que eso, pues, para un montón de gente no vive para nada, ¿cierto? La pregunta sería es si en ese orden de ideas, si un significante puede querer decir cualquier cosa, pues yo puedo llegar a forzar la cosa para convencerme de eso y hacer como el ejercicio voluntario de quitar un significado y poner otro, porque un significante no quiere decir nada. Y eso claramente es muy problemático. Realmente, por lo menos en la clínica, lo que uno ve es los cambios no pueden ser casi que previstos. Eso pasa.
algo se modificó. Y sí cambian significados. Hay un texto que trabaja Lacan que se llama Los sonámbulos, de Kostler. Y en ese texto Kostler habla de la biografía de grandes científicos, de astrónomos, y a mí me parece muy interesante que en particular habla de Copérnico. Pues y que todo el mundo habla de la revolución copernicana y de cómo este tipo cambió toda la visión de que era algo geocéntrico por todo lo heliocéntrico. Y cuando uno ve este man por qué lo hizo, cómo logró llegar a eso, fue porque, como lo explica Kostler, es que había unos principios lógicos de cómo debía funcionar el universo, que los había dado Aristóteles. Y las velocidades debían ser eh, todo el tiempo constantes. ¿Cierto? Un objeto en el espacio debía moverse a tiempo constante y la teoría geocéntrica no permitía que eso funcionara para este man. O sea, cuando Copérnico empieza a mirar la teoría y todo lo que se había dicho a nivel de los discursos de astronomía, eso no cuadraba. Y él tenía una obsesión con que eso tenía que cuadrar. Ya estaba tomado por una idea, por un discurso. Y cuando es tomado por ese discurso, eso ya genera que haya cosas que no se puedan decir. No podemos decir que es la velocidad del Sol o de la Luna inconstante, o de Marte. Marte era el mayor lío. Y él se inventa todo el sistema sin hacer ni siquiera observaciones. Hizo como 5 o 6 observaciones nada más de las estrellas Copérnico, porque decía que eso no valía la pena, que ya todo estaba dicho. Y todo el trabajo fue un trabajo a nivel de discurso. Va a decir porque Aristóteles tenía la razón y eso implica que el Sol sea el centro y no la Tierra. O sea, como una idea bloquea la posibilidad de otra porque son irreconciliables y un sistema de ideas crea imposibles. Y yo creo que eso es un poco a lo que se refiere Lacan con ese real del lenguaje, como yo lo entiendo. O sea, después de que un significante ya se inscribió con un significado, ese significante no puede querer decir lo que le dé la gana. Y hay un montón de otros significantes que se instalan solo para confirmarlo. Y por eso vuelve y se repite y vuelve y se repite. Y en todas partes intenta insistir. Entonces, creo que hay una cuestión que además es polémica pues, y es interesante porque nos saca del registro de la naturaleza. O sea, sería toda la interacción entre significantes, significados, la historia de esos significantes, cómo se amarraron a ciertos significados y cómo en teoría podrían querer decir cualquier cosa, pero no pueden, porque ya se dijo otra cosa. O sea, como que después de que algo ya se dijo y de que el sujeto creyó en eso, porque eso lo marcó, no podría simplemente salirse. Y ahí lo entiendo pues como en el orden de los pares de oposiciones y de otra definición que nos da Lacan de los significantes, y es que un significante es la diferencia pura. Un significante, ¿qué quiere decir un significante? Lo que no quieren decir los demás. Entonces, cualquier significante que se inscriba implica toda la significación de todos los otros, y por eso el trabajo del psicoanálisis sería empezar a mover lo que se pueda mover. No sé cómo pensás esto, que no sé qué tanto lo hemos conversado así a este nivel. No, no, no. No, pues pienso como que eso nos da una ruta de trabajo que de hecho ya está como pensada bueno, el psicoanálisis como ciencia, porque cuando lo planteabas así pensaba como, bueno, ese es el ejercicio de la ciencia, ¿cierto? El ejercicio o la intención o la aspiración de la ciencia es que el significante capture lo real, ¿cierto? Pues o logre decirlo. Y por eso la fórmula matemática procura ser lo más nítida, limpia, pura de injerencias de subjetividades o de culturas. Fíjate que la fórmula matemática es un intento de escribir lo real, de pasarlo por el significante y que eso no dependa de las lógicas de poder,
porque a propósito de esto, recordé que hace unos años leí la biografía de Galileo Galilei y yo no me voy a acordar muy precisamente de todo el contexto. Pasa que sabemos que ese tipo de ideas que varios astrónomos planteaban, pues a Giordano Bruno lo llevaron a la hoguera por plantear la idea del universo infinito. Entonces, Galileo fue citado a una cita, pues como una suerte de juicio por la iglesia. Y, y claro, la iglesia queriendo sostener un discurso, y lo que contaba la anécdota de esta biografía es que él dice, pues bueno, yo no me voy a hacer quemar por eso, pero que se voltea y dice, y sin embargo, gira, ¿cierto? Como diciendo, ustedes planteen los significados que quieran ante el significante del hecho de que hay día y noche. Invéntense la historia que quieran, porque igual hay un real que más allá de lo que ustedes digan, está. O sea, el real sería la naturaleza, el funcionamiento en sí de la cosa. Es que es muy problemático, es que qué episodio más denso. Yo no sé si se podría decir que sea exclusivo, pues como hacer la equivalencia, lo real en la teoría lacaniana es la naturaleza. No, yo no me he encontrado formas de sostener eso, pero tampoco me he encontrado la forma de contradecirlo. Porque, por ejemplo, en esa parte del seminario 11, si es, Lacan ahí es súper directo, es decir, la naturaleza ofrece significantes que otorgan las coordenadas en las que toda disposición, toda relación tendrá que partir. Entonces, yo no creo que sea eso exclusivamente lo real, pero sí que puede haber algo de lo real en la naturaleza y que hay algo de real en el lenguaje. Porque ya siento que con este punto lo podré aclarar bien como lo que estamos diciendo, es mm, las culturas son fábricas de sentido, las religiones son fábricas de sentido. La ciencia apunta a poder hacer la equivalencia entre lo significantes y lo real, poder enunciar lo real en sus fórmulas. Y, sin embargo, siempre queda algo que está más allá de toda la posibilidad del lenguaje. No necesariamente eso es la naturaleza, pues creo que en la clínica eso se ve también muy patentemente cuando el sujeto no puede decir algo de su experiencia o no logra decirlo todo a pesar de 15 años de análisis o no logra modificar ciertos síntomas aún con muchos años de análisis porque hay unos pliegues que se hicieron en esa corporalidad y que implican, digamos, ya un goce ahí instalado que también lo pensaría del lado de lo real. Eh, O sea, eso es. Eso es, Ya, sí, sí, eso quedó ahí marcado. eso es, independiente de todo lo que digamos. Sabes, a mí aquí ya súper corto el punto. Freud, no sé en qué texto, pero habla de los eclipses y de cómo si pensemos como en ese escenario, estamos, no sé, 12 del día, 2 de la tarde, todos en el sol y de un momento a otro la luna tapa al sol. Si nosotros no tenemos la palabra sol, luna y no tenemos la palabra eclipse, lo que va a venir es la angustia y además el intento de dotar eso de sentido. En la naturaleza esos son significantes, simplemente es una sincronicidad por unos periodos que luego se estudian y eso alivia al ser humano. Cuando dice, eso va a pasar en 418 años. ¿Y por qué? Porque eso ya aliviana. Pero en sí, ¿eso quiere decir algo? No, esas cosas pasan, eso es.
¿Cuál es la diferencia entonces ahí con el ser Y en humano? las culturas quiere decir algo. Pero Pues porque, quizá querrá decir para algunos buena claro, pero ese es suerte, el los significado dioses. que empezamos a construir porque no soportamos ni el sinsentido ni ese silencio de esos significantes, porque hablan pero no nos dicen nada, entonces necesitamos que nos digan algo. Y ahí es cuando nos inventamos a Dios. Pero entonces... Ajá, sí. Sí, porque eso tiene que tener algún sentido. Entonces mira que, por ejemplo, para el animal, eso... perdón. Pero para el animal, eso que vos decías, para el animal, ese significado, significante remite a un significado. Eso sonó el jaguar, corra. Y hay una conducta y un saber. ¿Lo real es el eclipse o es mi compulsión a darle sentidos? No sé, Y cómo yo lo inscribo y que quizá yo tengo una manera de inscribir las cosas, que es mi manera de inscribirlas. El eclipse, mala suerte. Pasó un gato, mala suerte. Me gané la lotería, eso fijo es que va a pasar algo mal. Se inscribió de una manera donde todo lo que pasa afuera, se me ocurrió algo. Le otorgo sentidos desde una compulsión a significar desde un lado. Pero entonces ¿Lo real está afuera o está dentro? Espérate. Es que lo real entonces sería que no es que eso sea uno, es que eso es un asunto del ser hablante y eso entonces es del lenguaje. Ajá. Entonces lo real del lenguaje es la compulsión a dar significado. ¿Cómo te suena eso? Yo creo que eso es mucho más cercano. A mí eso me parece ¿Qué es eso así. tan brutal? Yo creo que además se vuelve muy potente. Pues porque además que yo creo que un psicoanálisis en su radicalidad es la posibilidad de tocar en un sujeto su máquina de producir significados. Es decir, lo real. Cómo él significa. Y que esos son los sueños. Los sueños es un sujeto creando significaciones sin mundo exterior y que aparecen los mismos guiones y que vuelve y se encuentra las mismas tramas y que algo en él compulsivamente construye ciertas figuras. Sí. Es la compulsión a metaforizar. Sí. Que es otra manera de decir la compulsión a mentir. Sí, para cerrar con una frase, si la encuentro en este instante, que creo que está por acá, porque es que eso de las metáforas del cuerpo me parece que vuelve el psicoanálisis muy potente, flaco. Pues yo no sé vos cómo lo sintás, pero a mí me parece que eso convierte totalmente que lo real está afuera, ¿cierto? Que es que lo real entonces yo lo tengo que ir hablando para apropiarme de él. A otra cosa es como yo construyo la realidad, cómo tengo una máquina de construir realidades, que es mi máquina de crear lenguaje, ¿cierto? Y mira esto tan bello que dice Siri Husband en este libro que se llama Los espejismos de la certeza, con eso de la metáfora que vos decías, y dice, de las sensaciones profundas nace la metáfora, un vínculo que se forja entre el cuerpo y el mundo. Qué preciosidad. Muy bello. Qué preciosidad. O sea, como que finalmente el mundo lo creamos es con nuestra posibilidad de hacer metáforas. Sí, lo que no quiere decir que sea deconstruible. Ese punto que radicalmente no lo es. No lo es. No lo es. Es que ese núcleo de crear significados no podemos hacer lo que nos dé la gana con él. Síganos en Psicoanálisis para no todos en Instagram. Creo que ese es un tema que va a dar para mucho más. Sí, pues, mucho. Me parece que acá quizá hoy estuvo un poco abstracto, Sin duda. pero de verdad esto tiene muchas consecuencias en la clínica, en la práctica. Entonces, si tienen muchas preguntas, ojalá manden muchas preguntas porque nosotros también las tenemos. Listo. Gracias, Flaco, y a todos los que nos escuchan siempre. Psicoanálisis para no tontos.